El backend del proyecto está realizado en Java Spark, el cual es un framework web para hacer aplicaciones en Java y conectarlas con un frontend. Podemos observar que tenemos 6 clases diferentes, de las cuales la primera clase es app Java. La cual cuenta con lo siguiente: paquete mx.v. Las dependencias, como lo son Spark, que es un framework web para Java, java.util y java.util.uid, la cual son utilidades de Java para manejar UIDs y otras operaciones comunes. Tenemos la clase principal Java, la cual cuenta con sus atributos estáticos, como lo son JSON, la cual es una instancia de la clase JSON para facilitar la conversación entre objetos Java y el formato JSON. Tenemos el usuario tipo hashmap, el cual almacena a usuarios por su ID. También tenemos las demás variables, las cuales son correo, password, nombres e ID, las cuales son variables globales para almacenar información del usuario. Y los métodos estáticos, el cual el primero que tenemos es el método main, que es el método principal que inicia la aplicación, configura el puerto, maneja cores y define diferentes endpoints para la API. El método getHeroku-assignedPort, el cual es el método que obtiene el puerto asignado por Heroku o devuelve un puerto predeterminado si no está disponible. Los siguientes son los endpoints, los cuales el primero es el siguiente: el backend verifica la condición, el cual verifica la conexión al backend y devuelve un mensaje JSON en caso de que sea exitosa la conexión. El siguiente es el post frontend, el cual crea un nuevo usuario a partir de los datos proporcionados en el cuerpo de la solicitud. El siguiente es el frontend correo existe, el cual verifica si el correo electrónico ya está registrado, devuelve un JSON indicando si ya está registrado. El siguiente es el de obtener usuario, el cual obtiene los datos del usuario actualmente autenticado y los devuelve en formato JSON. El frontend cierra sesión, cierra la sesión del usuario actual y devuelve los datos en usuario en formato JSON. El front login autentica a un usuario actual mediante la verificación del correo electrónico y su contraseña, devolviendo un mensaje JSON indicando la validez de la autenticación. El frontend de recuperar contraseña verifica si un usuario con el correo proporcionado existe para recuperar la contraseña. En colocar contraseña 2, cambia la contraseña de un usuario. Y para hacer reservaciones del hotel, tenemos del hotel 1 al hotel 6. Esta realiza una reservación de hotel según los datos proporcionados en la solicitud. Este devuelve un mensaje JSON indicando el resultado de la operación, que en este caso es la fecha de check-in y el check-out, teniendo también el precio e información del hotel, dependiendo de cada hotel que estemos visualizando. El siguiente método es el obtener reservaciones, con el cual obtenemos las reservaciones del usuario y las devolvemos en formato JSON para mostrarlas en la página web. En eliminar reservación, esta elimina una reservación según el ID proporcionado en el cuerpo de la solicitud. Este devuelve un mensaje JSON indicando el resultado de la operación. La siguiente clase es la clase DAO, la cual proporciona métodos para realizar operaciones relacionadas con la base de datos,
como lo son obtener usuarios, crear usuarios, validar credenciales, entre otros. Podemos observar que tenemos igual el paquete mx.uv. Las importaciones son las necesarias para que pueda trabajar con SQL para las listas y arreglos de listas. En la clase principal tenemos que se establece la conexión a la base de datos por medio de la clase conexión. Se crean los métodos que regresan a un conjunto de usuarios que cumplan un cierto criterio. En este caso tenemos el primero, al cual nos va a mostrar los usuarios que estén agregados. Los va a buscar por medio de su ID, correo, contraseña y su nombre. El siguiente método es para poder crear un usuario, el cual recibir un objeto usuario se va a crear por medio del la siguiente consulta. Es insert into usuarios. Se basan como parámetros el ID, el correo, la contraseña y el nombre. En caso de que sea exitosa la acción del usuario, se va a mandar un mensaje que va a decir usuario agregado, y en caso de que no, se mostrará el mensaje de usuario no agregado. Para poder validar un usuario, que es el siguiente método, es un método booleano, el cual recibe como parámetros el correo y la contraseña. La consulta que hace a la base de datos es la siguiente: select from usuarios, en donde el correo sea igual al que teclee el usuario y la contraseña igual. Devuelve verdadero si hay una coincidencia y devuelve falso si no hay coincidencia. Eso es para poder validar un usuario de una manera correcta y que no se repita. El siguiente que tenemos es el correo existente. Se crea por medio de la consulta select from usuarios where correo es igual a, devuelve true si hay una coincidencia, en este caso si hay un correo existente, y false si no encuentra ningún correo igual. Y ahora lo mismo, pero para ver si existe un usuario por correo. Se crea la siguiente consulta, el cual es select count as num usuarios from usuarios where correo, el cual devuelve true si existe al menos un usuario con ese correo, y devuelve false si no hay usuarios con ese correo. Para cambiar la contraseña se utiliza un update usuarios set password, en el que verificamos primero si el usuario existe. En caso de que exista, agarra la nueva contraseña. En caso de que sea exitoso el cambio, se muestra un mensaje de contraseña actualizada correctamente. En el caso de que no, se muestra un mensaje en el que no se pudo actualizar la contraseña, y en el caso de que no se haya encontrado el usuario, toma el mensaje de usuario no encontrado. Siguientes para obtener el ID del usuario. Se hace de la siguiente manera con la consulta select ID from usuarios where correo es igual a y contraseña es igual a to the return get string. Se devuelve el ID si hay una coincidencia y se devuelve -1 si no hay una coincidencia. Para obtener el usuario se crea un objeto usuario con los datos del usuario y se agregan campos según la estructura de la base de datos. Devuelve null si no hay coincidencias. Y para hacer reservaciones se inserta los datos que son el ID del usuario, el ID del hotel, el check-in, el check-out y cuántas personas son. Eso se inserta en la tabla de reservaciones, en la cual si se realiza con éxito la reservación, lanza un mensaje de reservación realizada con éxito. En el caso de que no, se lanza el mensaje de no se pudo realizar la reservación. El siguiente método es para obtener el número de reservaciones, en el cual se hace mediante la consulta de select count *as num reservaciones from reservaciones where ID usuario sea igual al usuario que se busque ver las reservaciones, en el cual por medio del siguiente comando del getInt se devuelve el número de reservaciones del usuario en el caso de que tenga, y en el caso de que no, pues se devuelve un 0 si no hay reservaciones. El siguiente es el reservaciones por usuario. Primero tenemos un mensaje que se lanza a la consola, el cual nos indica de que está entrando en este método. Se crea con la siguiente consulta, el cual selecciona el ID de la reservación, del usuario, del hotel, el nombre del hotel y el precio. Para eliminar una reservación se busca por medio del delete from reservación, en donde la reservación es igual al ID más el ID de la reservación.
en el cual se verifica si se eliminan alguna fila. En el caso de que sea correcto, se pone como reservación eliminada exitosamente. En el caso de que no, se lanza el mensaje de no se encontró ninguna reservación con el ID especificado. La siguiente clase que tenemos es la clase de conexión, en la cual podemos ver las librerías para poder conectar nuestra aplicación a la base de datos. En la clase conexión tenemos la primera variable, que es el URL, en el cual se ve el URL utilizado en donde está nuestra base de datos. En este caso implementamos la base de datos en Database for Free en el puerto 3306 y el nombre de la base de datos es MCND Hoteles, así como el driver que se utiliza para poder hacer la conexión, el nombre de usuario y la contraseña. Tenemos el siguiente método, que es el de obtener conexión, en el cual por medio del driver manager le pasamos como parámetros la URL, el usuario y la contraseña, y esto nos regresa una conexión. La siguiente clase es la clase de reservaciones, la cual tiene las siguientes variables: el ID de la reservación, el ID del usuario, el ID del hotel, el nombre, el precio, el check-in, el check-out y el número de personas en las cuales tiene la reservación. Tenemos sus setters y getters de cada variable y el constructor, en el cual igual se pasan los mismos valores de ID reservación, ID usuario, ID de hoteles, el nombre, el precio, el check-in, el check-out y las personas. Por último tenemos la clase de usuario, en el cual tenemos el ID, su correo, su contraseña y su nombre. Igual tenemos los setters y getters de cada variable y por último el constructor. Cabe aclarar que también se modificó el archivo POM, esto para poder implementarlo en lo que es Railway, que es en donde se subió nuestra aplicación backend. Bueno, se modificó las versiones y también en la parte de las dependencias se creó lo que es lo siguiente: el manifest, en donde se especifica bien cuál es la clase principal de toda nuestra aplicación para que se pueda ejecutar de una manera correcta. Para la implementación y el despliegue de nuestra base de datos, nosotros usamos Database for Free, el cual es una página web que permite desplegar las bases de datos. Como lo podemos ver, los primeros campos que tenemos son el nombre de la base de datos de MySQL, el nombre de usuario de MySQL, en el cual los dos son MCND Hoteles, la contraseña de usuario y un correo electrónico al cual va a estar vinculado. Después de hacerlo, nos va a salir un mensaje de confirmación en el cual dice lo siguiente: la base de datos ha sido creada correctamente. Podemos verificar que se creó con los mismos, el nombre de usuario que pusimos anteriormente y el correo utilizado. Y ya por último tenemos el login, en el cual se selecciona el lenguaje que se desea usar, el usuario y la contraseña.
Para el despliegue de nuestra aplicación de backend en Java Spark, utilizamos Railway, el cual nos permite vincular con una cuenta de GitHub y agarrar un repositorio para posteriormente poder desplegarlo. En este caso podemos observar que ya se encuentra desplegada nuestra aplicación de backend. Lo siguiente que tenemos son las variables. La única variable que tenemos es la variable puerto, que está trabajando en el puerto 80. Tenemos los ajustes en el cual podemos observar el dominio que se generó de nuestra aplicación backend. Y por último podemos ver los mensajes en consola, que estos mensajes son producto de la manipulación o la ejecución de nuestra página web.